Bueno, buenas tardes, bienvenido al estudio. Y sí, fue una gran experiencia. Yo creo que fue con el artista que más trabajé. Empezamos en 1972 con una pieza para la carpeta de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el licenciado Rodolfo Rivera, con otros artistas, y también hice una pieza para Cartón y Papel de México. Esas fueron las dos primeras piezas que tuve, ¿no? de Vicente, ¿no? Y de ahí, obviamente, entré más adelante a formar parte del Grupo Madero, ¿sí? Creando multiarte. Y ahí, obviamente, como compartíamos la misma dirección, lo veía casi diario, pues obviamente esa comunicación siempre tenía algún proyecto para hacer alguna gráfica, ¿no? Tanto unas estampas sueltas como lo que más le gustaba era hacer libros de artistas. Él no decía que un escritor iba a escribir sobre la obra de un pintor, ni el pintor iba a ilustrar lo que había escrito el escritor, sino eran trabajos paralelos, como el caso de este libro de Jardín de Niños de José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Bueno, era una relación de amistad, pero no de una gran amistad. O sea, nunca fui prácticamente a su casa a comer, ni yo lo invitaba, simplemente era una relación de trabajo muy cordial y muy sana. A él es de los pocos artistas que me daba crédito, o sea que en muchas ocasiones me ponía que yo era el coautor, porque sabía el trabajo que cuesta hacer una obra gráfica. Muchos te mandan un original o un proyecto y tú como impresor y editor lo tienes que resolver, ¿sí? Y él en sus catálogos siempre mencionaba quién había sido el editor y quién había sido el impresor, que no todos lo hacen, ¿eh? Son muy pocos los que hacen esto. Y Vicente, dentro de ese punto, siempre fue muy generoso el mencionarme en los trabajos. Vicente era un artista polifacético, realmente formó parte de Imprenta Madero como un artista dedicado al diseño gráfico, donde realmente es un referente obligado dentro del centro, y creó una gran escuela de grandes diseñadores gráficos, como te mencioné, a Luis Almeida, Rafael López Castro, Pego Espinosa, Germán Montalvo, Bernardo Recamier y muchos más, ¿no? Y para ellos Vicente Rojo era su gurú, ¿no? Y obviamente como artista de libros, porque era diseñador del libro y de las portadas, etcétera, etcétera, también tenía que ver con el papel. Entonces, pues el papel también era importante. De hecho, hicimos carpetas o libros, por ejemplo, el de David Huerta, Lluvias de papel, que es sobre papel amate, ¿no? Otro libro también que hicimos mezclando collage de papel corrugado, papel amate, papel de desperdicio, papel craft, en fin. Era también un enamorado del papel, porque el papel también fue parte de su vida, ¿no? Y obviamente el soporte de casi toda la obra gráfica, pues fue en papel. Pues no me queda más que decir que fue un privilegio haber conocido a Vicente, haber trabajado con él. Creo que con Vicente es con quien más he trabajado la gráfica, y siempre, nunca hubo un no o un rechazo. Así es de que, pues yo digo que aunque el artista ha muerto, los artistas siguen viviendo a través de su obra. Pero bueno, finalmente Rojo, un gran artista, un gran diseñador y un gran amigo. Hablar de Vicente Rojo es hablar de uno de los grandes de la plástica del siglo XX y 2 décadas del siglo XXI. Lo conocí por encargo de don Fernando Gamboa, que me había dado una lista, una consulta mía para ver quiénes podían hacer gráfica en México. Y hicimos la primera carpeta que se llamó El Teatro, donde Vicente participó por primera vez. Y de ahí ininterrumpidamente trabajamos durante muchos años en proyectos de gráfica, libros de artista, diseño, pintura, escultura, juguete, arte, objeto. Con Vicente siempre fue una delicia trabajar porque era un caballero. Cualquier compromiso que haces con él lo cumplía en tiempo, forma y ya no digamos en calidad. Logramos exposiciones tan importantes como la del MUAC, que fue un proyecto de gran formato
libros que trabajamos con José Miguel Ullán, con Alberto Blanco. Trabajó en grabado, en litografía, en serigrafía y era un maestro de las artes gráficas, pero sobre todo pues era un maestro en el diseño y en la parte pictórica, que siempre fue un trabajo monumental de él. Vicente Rojo es para mí uno de los artistas que me enseñó más y que siempre fue una consulta permanente para mí durante los años que tuvimos contacto. Trabajar con Vicente era muy, bueno, él era muy, vamos a decir, alegre, gran sentido del humor. Siempre había como algo muy irónico en toda su manera de abordar ciertas cosas y de la conversación. Pero ya en el trabajo, pues también esa alegría pasaba a esa parte, ¿no? Era muy preciso, al mismo tiempo que era muy exigente. Confiaba mucho en lo que le proponíamos a la hora de realizar los trabajos. Él traía un boceto, más o menos hablaba de qué es lo que quería hacer y nosotros le dábamos la solución técnica, digamos, ¿no? Y siempre fue muy confiado en todo el proceso de la elaboración de los grabados, ¿no? Y nosotros también respondíamos y estábamos a la altura de sus exigencias, ¿no? Hicimos muchos grabados con él, unos pequeños, otros medianos, hicimos unos de gran formato, 3 o 4, incluso recuerdo algunos en donde nos pedía que cada uno de alguna manera fuera diferente, en fin, había como experimentación también, ¿no? Pues no sé, siempre fue una gran experiencia trabajar con Vicente. Conocí al maestro Vicente Rojo cuando yo tenía el taller en Guadalajara. Fue una grata sorpresa porque yo lo había invitado por teléfono a participar en una carpeta que era antología gráfica, que donde se encontraban pues casi todos los grandes maestros de esa generación. Y me dijo, sí, voy a ir, un día de estos voy. Tocan a la puerta, voy, abro y es el maestro Vicente Rojo. Dice, vengo a visitar a mi amigo Fernando González Gortázar, así que pues mientras puedo trabajar contigo. Estuvo trabajando cerca de 6 horas, casi sin moverse. Yo pasaba a decirle si necesitaba un café, un té o agua, lo que necesitara. Me hizo un grabado precioso. En ese momento él estaba trabajando en México bajo la lluvia y fue el primer grabado que me hizo, después otro en blanco y negro cuando empezaba con los volcanes. Y de ahí, cuando ya pasé mi taller a la Ciudad de México en 1996, seguimos trabajando una serie de volcanes, de cráteres, una carpeta muy hermosa que es Orillas, con un poema de Jaime Moreno Villarreal. Y realmente el haberlo conocido y el haber trabajado con él, pues me dio una razón muy importante de conocer lo que es para algunos artistas la repetición y para otros una obsesión donde se agota hasta la última consecuencia el tema. A él le gustaba mucho trabajar por temas y pues fui muy afortunada de conocerlo, una persona súper generosa, muy buena, muy amable, con mucho sentido de humanidad y de siempre estar dispuesto a ayudar a cualquier persona. Con el maestro Vicente comenzamos a trabajar en el 2003 en Coyoacán, donde estaba mi taller antes, en el centro de Coyoacán. Y el primer contacto con Vicente fue en febrero del 2003. Me llamó por teléfono Ramón Carballo, que era el editor que nos unió. Me dijo que Vicente me iba a llamar para coordinar cuándo iba al taller. Y cuando habló Vicente conmigo me dijo que iba al taller el 15 de marzo a las 11 de la mañana. Y a mí, bueno, va a venir el artista a las 11 de la mañana.
Y a las 11 menos 5 me llama Vicente y me dice: Luis Miguel, discúlpame, pero voy atrasado como 5 minutos. Y entonces a las 11:05 estaba sonando el timbre en la puerta. Y a partir de ahí hicimos una relación muy estrecha, muy cerrada. Él afortunadamente vivía cerca del taller, iba caminando allá a Coyoacán. Y ese día comenzamos haciendo un ensayo chiquitico, era un volcancito, que era de los volcanes que íbamos a hacer una carpeta, que se llamaba Ceniza Plata, y que después se hizo, bueno, lo que se le llama una suite, que es la edición individual de los grabados, y un ensamble le puso él, que eran las 6 piezas juntas, que lo tenemos aquí, lo podemos mostrar después. Y a partir de ahí hicimos una relación donde produjimos mucha obra prácticamente en todos los procedimientos de la gráfica. O sea, sobre todo en metal. Y en metal, bueno, colografías, agua tinta, o sea, de todo, ¿no? Hicimos varios libros con él, pero siempre había una relación tan estrecha que yo me sentía que estaba, bueno, con uno como era real, con uno de los grandes maestros, ¿no? Pero sobre todo la bondad de Vicente y la entrega al trabajo y la persistencia del detalle. Yo tengo ahí en el archivo muchos papeles garabateados por Vicente y firmados casi ninguno, pero donde le cambiamos el color y me decía primero este, después el otro. O sea, era un profundo conocedor de lo que estaba haciendo en todo sentido. Ir a su estudio era una escuela, porque ahí estaba pintando al mismo tiempo 10, 15 cuadros y haciendo esculturas en barro, para después hacerlas en bronce. Y ahí mismo nos tirábamos en el piso a ver las pruebas, cómo iban. Yo le llevaba, después que estábamos en Cuernavaca, él vivía aquí, y entonces me iba a su casa para que firmara las piezas, o él venía. Y entonces fue una relación realmente muy bonita. Anécdotas con Vicente pudieran ser muchas, pero lo que más yo diría al describir a Vicente como artista y como persona es la limpieza en todo sentido, en el trato, en el trabajo, la rectitud, el respeto mutuo y la consideración a que él sabía que el taller es la mitad del artista. O sea, en ningún momento él vino a imponer su idea, sino tampoco a dejar que le impusieran una idea. Él decía: yo quiero hacer esto, y buscábamos soluciones juntos, ¿no? Y realmente fue yo no soy creyente, pero fue una bendición trabajar con él. Muchas gracias. Una tarde de 1996, en la Callejón de la Escondida en Coyoacán, conocí a Vicente Rojo. No sabía que éramos vecinos. Nos sonreímos los dos y a partir de ahí comenzó una bonita amistad. Una amistad que duró casi 30 años. Durante todos esos años, Vicente y yo trabajamos haciendo estampa conjuntamente. Esta estampa yo creo que dejó un camino muy lindo de gráfica, muy original, que conjuntamente conmigo también trabajó con otros talleres. La gráfica que ustedes van a ver en esta exposición son gráficas ya terminadas, concluidas y firmadas, y en este momento les voy a mostrar lo que son sus apuntes. Aquí tengo, por ejemplo, los apuntes de un proyecto llamado Libro de las Letras. Aquí está el Libro de las Letras, y aquí tenemos, por ejemplo, unos apuntes perfectamente limpios, como a Vicente le gustaban. Aquí tienen su ok. Todo esto es algo que yo atesoro con muchísimo cariño, porque además yo tenía mucho respeto por el trabajo de Vicente. Fue un hombre muy
dado a jugar con los colores, las formas, y todo esto se conservó siempre muy limpio y como a él le gustaba, sus pruebas de cancelación, todo esto lo atesoro, y no solamente por una cuestión de deber ser, sino porque realmente a Vicente le gustaba todo esto, tenerlo perfectamente bien. Ahora, también hacíamos proyectos como este, que es un proyecto para José Emilio Pacheco, que me parecía muy divertido porque Vicente también hacía este tipo de cosas, que eran muy lindas, que se las regalaba a sus amigos. José Emilio Pacheco fue muy amigo de Vicente Rojo, también conocía a muchos escritores a través de él, gente increíble, gente muy valiosa. Aquí, por ejemplo, ya les mostré el BAT. Vicente Rojo, además de ser un gran diseñador, era un hombre inquieto, siempre quería hacer cosas nuevas, siempre quería dedicarse a hacer cosas buenas y de calidad. Este es un libro de letras que editamos en el 2017 y que él diseñó por completo, de principio a fin. Aquí unas palabras dedicadas al taller. Es un libro fantástico. Les muestro la obra terminada, pero también les muestro su apunte, que esto pues es muy valioso, independientemente de todo. Vicente Rojo, el último día que yo lo vi, fue un jueves que yo le llevé un regalo de cumpleaños. Platiqué con él, largo y tendido en su estudio. Entre otras, me dijo, todos estos proyectos que tengo aquí se van a hacer. Regresaba de Cuernavaca, de estar aislado por la pandemia, y yo le había llevado unos volúmenes que íbamos a trabajar para imprimirlos. Me dijo, están tan bonitos que no los quiero tocar. Dije, Vicente, es para que tú les pongas tu huella y los dejes para siempre. Yo lo veía contento, cansado, pero contento. En el momento en que nos despedimos, nos dimos un abrazo y le dije, te quiero mucho, Vicente, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y me dijo, y yo te quiero mucho a ti. Salió a despedirme a la puerta de su estudio, cerró la puerta y nunca pensé que fuera el último día que fuera a ver a Vicente. En realidad dejó un hueco muy grande en nosotros, en mí, en lo personal, dejó un legado increíble. Aquí en el taller siempre va a tener un lugar. Vicente fue una persona increíble, creo que todos tenemos una memoria de él maravillosa. Y bueno, en realidad lo que quería mostrarles es algo más de lo que Vicente dejó. Y hasta siempre, Vicente. Gracias. Bueno, bienvenidos al taller Blackstone. Mi nombre es Arturo Guerrero. Y el mío Frank Lara, que hicimos una pieza muy importante con el maestro. De hecho, es la última pieza gráfica en vida que el maestro realiza, ¿no? Sí, ahí tenemos una muestra de la piedra, todavía aún la guardamos, que el maestro realizó. Y bueno, él aportó mucho en la gráfica porque era como un niño el maestro. Si yo no lo conocía de Vicente Rojo, yo hubiera dicho que la obra de él era de un joven. Siempre estaba innovando, siempre estaba muy activo, siempre estaba haciendo algo nuevo. Y siempre quería buscar cosas importantes, ¿no? Siempre, por ejemplo, los grabados les quería con mucho relieve, con mucha textura, con mucha fuerza, ¿sí? Y en esta, con mucho color, ¿no? Que era algo que lo identificaba al maestro, ¿no? Y en especial en esta pieza de jardines, hay algo que me causó un impacto, porque inicialmente iban a ser unos árboles, y el maestro cambió todo el giro. De repente ya era vuelo de pájaro y ver los jardines desde arriba. Tenemos que mencionar que esta pieza la editó el Museo Caluz, ¿sí? De hecho iba a ser planeada, teníamos pensado que fuera el mural que está afuera del museo sobre Reforma, que fuera una representación gráfica, y terminó haciendo los jardines a vista de pájaro en vuelo. Y trabajar con el maestro siempre era enriquecedor, ¿no? Nos marcaba, por ejemplo, aquí todos los tonos, como las correcciones, pero también en los textos, cuando había un colofón, nos marcaba la manera antigua de los tipógrafos antiguos, estas señalizaciones en los textos, ¿no?
que abriéramos, que juntáramos, que extrayéramos, todo a la manera antigua. Entonces, habla de su escuela, de la cual se formó. ¿Sí? Gobierno de México.